escuchan? ¿Sí? ¿Bien? Genial. Esto es clásico de la iglesia, que esto como mar de asientos vacíos acá, y todos sentados atrás. Es genial. Sí. Hace mucho calor, estamos cansados, yo también, y entonces voy a orar otra vez por mí, pero obviamente por ustedes también. Entonces oramos así. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que la tenemos de forma clara, que podemos entenderla, que podemos aprender de tu palabra. Oramos así hoy, que podamos aprender de tu palabra, que podamos poner en práctica, pensando en el campamento como un todo, pero también hoy, esta noche, que nos bendigas pues, en mensajes y el mensaje que tienes para nosotros. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi pregunta hoy es esta. ¿En qué sentido Jesús es tu consejero? ¿En qué sentido Jesús es tu consejero? Durante el campamento vamos a estudiar 4 nombres del Mesías, de Cristo, que obviamente en el final va a ser Jesús, pero 4 nombres en Isaías 9:6. Los nombres son estos: admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Esta noche nos concentramos en admirable consejero. Entonces, me repito otra vez. ¿En qué sentido Jesús es tu consejero? ¿En qué sentido Jesús te da consejo? Es común que hablamos así, algo como: estoy esperando, estoy orando para saber lo que Dios quiere para mí, lo que Dios quiere que yo haga. O estoy esperando para saber la voluntad de Dios en eso. Entonces esperamos un consejo de Dios. Por ejemplo, ¿con quién me debería casar? Si debería comprar una casa o alquilar. Si debería estudiar otra vez. ¿A cuál escuela o colegio debería mandar mi hijo? Si debería quejarme al jefe de mi trabajo por alguna cosa en el trabajo. Si debería cambiar de trabajo. Si debería involucrarme en la iglesia. Si debería cambiar de iglesia. Si debería confrontar a alguien sobre algo. Si debería hablar con mi vecino sobre Jesús. Entonces oramos pidiendo para que sepamos lo que deberíamos hacer. Queremos el consejo de Jesús, queremos el consejo de Dios para saber lo que deberíamos hacer. Pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido Jesús es nuestro consejero? Después de orar, ¿qué esperamos? ¿Una voz? ¿Una puerta abierta? ¿Una señal? ¿Un milagro? ¿La palabra de algún hermano? ¿En qué sentido Jesús es nuestro consejero? ¿De qué forma nos aconseja a nosotros? Y bueno, para responder a esta pregunta tenemos que considerar este pasaje que es bien famoso, bien conocido. Vamos a considerar este pasaje y su contexto para llegar a entender bien qué significa esta frase, este título de Jesús, admirable consejero. Entonces, primero, históricamente, si tenés la Biblia por allá, genial, si lo tenés en Isaías 9, vamos a cambiar ubicación en la Biblia durante este mensaje, porque es bien difícil predicar sobre 2 palabras, para mí, 2 palabras. ¿Alguien acá tiene 3 palabras?
genial. Yo dos. Bien, Nico tiene 3 palabras, yo tengo 2, admirable consejero. Pero sí, vamos particularmente, estamos concentrando en Isaías 9, versículo 6. Pero antes, históricamente, el libro de Isaías fue escrito durante los reinados de Usías, de Jotán, de Acaz, de Ezequías, reyes del reino del sur de Israel, llamado Judá. Hay un montón de viento acá, pero también, sí. Más o menos 700 años antes de Cristo. Y la parte que vamos a leer en un momento, en Isaías 9, tiene que ver con lo que pasó durante el reinado del rey Acaz. Obviamente ese pasaje es una profecía, entonces sí, está hablando del futuro, pero escrito en el contexto de un reinado de un rey de Judá que se llama Acaz. Entonces, quiero que imaginen esto, ¿ok? Paraguay y Brasil han formado una alianza para atacar Uruguay, ¿ok? Llegan con los ejércitos a Montevideo para conquistarla, pero no pueden conquistar Montevideo. El presidente de Uruguay llama al presidente de Estados Unidos. El presidente de Uruguay ya está, un siervo de Estados Unidos, entonces llama al presidente para decir, bueno, ¿podrías venir con tu ejército para derrotar estos ejércitos de Paraguay, de Brasil? Obviamente ofreciendo un montón de plata al presidente de Estados Unidos. Y bueno, el ejército sí, viene, entra a Brasilia, capital de Brasil, toma el capital y mata al presidente, así salvando a Uruguay. No sé si puede imaginar este escenario. Porque algo parecido sucede en 2 Reyes 16. Este capítulo es el contexto de Isaías 9. Allí tenemos el relato de rey Acaz y las fuerzas que están amenazando a Judá. Por todos lados, dos reinos. Norte de Judá, entonces puedes imaginar Judá como este paisito acá, y hay 2 reinos arriba. El reino Efraín, que es el reino del norte de Israel, y por arriba, por encima, Siria. Es importante, Siria, que comienza con la S, porque hay otro que es Asiria, que comienza con la A. Pero sí, Efraín y Siria están formando una alianza para atacar a Jerusalén. Entonces, intentaron tomar Jerusalén, pero no pudieron. Acaz, obviamente preocupado, llama a Siria, al norte de Siria, ofreciendo mucha plata a cambio de su ayuda para repeler los ejércitos de Siria y de Efraín. Asiria es como Estados Unidos o como China, es la superpotencia de la región. Así, conquista Siria, entra en capital, mata al rey y así salva a Judá. Todo eso es profetizado antes del tiempo a través de Isaías en capítulos 7 y 8, un poco antes del capítulo 9, obviamente. Y la historia de esta guerra no es simplemente una lucha de poderes en el Medio Oriente. La historia es dirigida por Dios. Asiria, con la A, es un instrumento de Dios para castigar Siria, así, y Efraín. Pero a pesar de esta acción de Dios para repeler estos ejércitos, para rescatar a Jerusalén, es obvio en Isaías, en 2 Reyes también, que hay algo podrido en Jerusalén. Hay algo podrido en Jerusalén. En 2 Reyes 16, y no vamos a leer todo el capítulo porque es bien largo y no tenemos tiempo, voy a narrar un poco lo que pasó. En 2 Reyes 16 nos dice que Acaz, este rey de Judá, rey del linaje de David, que es muy importante, no hizo
no hizo lo que agradaba al Señor. Siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, de Efraín, desde el reino del norte. Aún sacrificando a su hijo en el fuego, él cambió el templo, el diseño del templo, creando otros altares para replicar lo que vio en Siria, en la capital, y para agradar al rey de Asiria. Quería ser como las otras naciones. En Isaías 8 vemos que el pueblo también tenía esta tendencia hacia el pecado. El hecho de que Dios salvó a Jerusalén y sus habitantes fue realmente una expresión de gracia, en que no lo merecían. Y es en este contexto que leemos de otro rey, el futuro rey de Judá, del linaje de David. Entonces, cuando leemos este pasaje, quiero que presten atención al contraste entre Acaz, la persona que sacrificó a su hijo, que cambió el templo, que quería ser como las naciones, Acaz, y este rey, en Isaías 9. Entonces, vamos a leer juntos este pasaje. Isaías 9, desde el versículo 1 hasta 7. Dice así: pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegra en tu presencia, como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros, y la vara de su opresor con la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revocado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Hay una cosa en común entre Acaz y este rey, probablemente la única cosa. Los dos son descendientes de David. Es muy importante porque tienen el derecho por nacimiento de reinar sobre Jerusalén, sobre este reinado del sur de Israel. Pero las similitudes terminan ahí. Ahora, si yo tratara de dibujar la Mona Lisa, o pintar la Mona Lisa, y el consenso general es que dibujo muy mal, este dibujo tendría alguna semejanza a la Mona Lisa, pero la diferencia será mucho más que las similitudes. Y así también esta comparación entre Acaz y este futuro rey. Primero, Acaz necesitaba la ayuda de las otras naciones y así se puso bajo el poder de esta nación, Asiria. El rey del capítulo 9, Isaías, sin embargo, dice que se extenderá su soberanía y su paz, su reino,
dominará a los otros, no al revés. Segundo, Acaz reinaba en desobediencia a la ley de Dios. El rey de capítulo 9 acá, sin embargo, reinará con justicia, con rectitud. Tercero, Acaz se dirigió a los consejeros de las otras naciones para reinar. Se dirigió al rey de Asiria, tomó consejo de la religión de Siria para construir sus propios altares. El rey de capítulo 9, sin embargo, se llama admirable consejero. Este rey da consejo. Este rey reina con sabiduría. Entonces, finalmente, con todo este contexto, en el fondo de reyes, de guerras, de amenazas, llegamos por fin al título de este rey, admirable consejero. ¿Qué significa? ¿Qué significa? El concepto de consejero tiene que ver con el consejo, con la sabiduría, obviamente. Ya hemos visto el contraste entre el rey Acaz y este futuro rey. Acaz buscaba consejo en el lugar equivocado, el futuro rey es consejero. Pero ¿de dónde viene este consejo? ¿De dónde viene? Bueno, lo vemos en capítulo 11, si pasas un poco más, capítulo 11 de Isaías. Esto es otro pasaje que habla de este rey, de la descendencia de David. Y dice eso, en 11, versículo 1. Entonces, un retoño brotará del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David, es decir, que es un descendiente de David. Y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. El consejo viene de Dios. El consejo viene de Dios. Este rey, en la presencia del Espíritu Santo, va a ejercer el consejo de Dios mismo. No es que tiene su propia sabiduría, aparte de Dios. Es que Dios le ha dado esta sabiduría, este consejo. Y es con este espíritu de consejo que va a reinar. Y la palabra admirable, literalmente, es maravilla o maravillas. Así podríamos traducir esta frase así: el que aconseja maravillas. Puede ser así. O consejero maravilloso. De todas formas, no podemos separar el consejero de su consejo. Sus consejos son maravillas porque el consejero es maravilloso. El consejero es maravilloso, ¿por qué? Porque sus consejos son maravillas. Y lo sabemos de la experiencia. Si tenés algún problema con el compu y no puedes resolverlo, entonces llama a alguien para resolver el problema. La persona viene y te dice, lo que tienes que hacer es primero descargar esta aplicación antes de abrir esta. Y ya que el problema es resolvido, ¿qué decís? Gracias, sos un genio. No separamos el buen consejo del consejero. Y me gusta la palabra maravillas porque hace conexiones con otras partes de Isaías y la Biblia que usan la misma palabra en hebreo. Por ejemplo, en Isaías 25, si pasas un poco más, Isaías 25, versículo 1. Oh Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré, daré alabanzas a tu nombre, porque has hecho maravillas, designios concebidos desde tiempos antiguos con toda fidelidad. Maravillas es la palabra que el Antiguo Testamento usa muy seguido para hablar de las obras grandes de Dios, muy grandes. El Éxodo, por ejemplo. Así que el título admirable consejero es quizás más amplio de lo que pensamos. El consejo de este rey tiene que ver con grandes obras de Dios, con obras de salvación, de juicio,
de liberación, de esclavitud, obras de catástrofe. Este rey es el consejero maravilloso, el que aconseja maravillas. Entonces, para los que leyeron este pasaje la primera vez, tenemos que ponerlos en los zapatos, no sé cómo es, los zapatos de los de aquel entonces. Antes de Cristo, estas personas vieron la esperanza de un rey eterno, del linaje de David, que tiene el consejo, la sabiduría de Dios para reinar sobre su pueblo en justicia. Un consejero maravilloso, en contraste a los reyes de Judá y las naciones, de su experiencia. En la historia de Israel, después de aquel momento, entre Isaías 9 y la venida de Jesús, había reyes que ofrecían un tipo de esperanza. Un rey, por ejemplo, que por su fidelidad derrotó a los asirios, esta superpotencia. Otro, que por su arrepentimiento trajo al pueblo de vuelta a Dios. Pero todos estos reyes murieron y dejaron incumplida la esperanza de Isaías 9. Hasta que 700 años después Mateo escribe esto. Entonces, si pueden pasar a Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4, versículo 12. Que dice eso. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Naftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en la región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ahí está Jesús, en Galilea, en el norte, en la tierra que amenazaba a Judá hace tantos años. Y de repente este consejo maravilloso: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús, ungido hace poquito por el Espíritu Santo en su bautismo, ungido para hablar en consonancia con el consejo de Dios, ungido por el Espíritu de sabiduría y de consejo, proclama que las buenas noticias: el reino de los cielos está cerca, así que arrepiéntanse. Mateo acá nos da una declaración de la identidad y el propósito de Jesús. Él es el Rey eterno que profetizó a Isaías en capítulo 9. Él es el consejero maravilloso que brilla en la oscuridad, en contraste a los reyes del pasado, de Judá, de las naciones. Y este cumplimiento de Isaías 9 en Mateo debería llenarnos de alegría, de una promesa cumplida, en la esperanza cumplida. Finalmente, un rey eterno que va a reinar para siempre, que reina en justicia, en rectitud, en poder, en sabiduría, pero, un gran pero acá, también nos da a nosotros un desafío. Así como la llegada de un bebé, por ejemplo. La llegada de una bebé es alegría, es festejo, pero también al mismo tiempo es un desafío para asumir esta responsabilidad de cuidar de este chico. También el cumplimiento de esta esperanza, que es festejo, que es alegría, nos da un desafío
Muy importante. Entonces vamos a pasar a Juan 8, si lo tienen ahí. Juan 8, 31. Juan 8, 31. Entonces, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mis palabras, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham, y sin embargo me quieren matar, porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Eso le contestaron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar, a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Eso le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, me amaría, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero ¿por qué yo digo la verdad? No me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Jesús solo habla de lo que ha visto en presencia del Padre. La palabra de Dios es una palabra de liberación de pecado, de Satanás, una palabra de vida eterna. Y todavía muchos no lo escuchan. No prestan atención a su maravilloso consejo. Les dice Jesús: me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. No pueden oír mi palabra. Porque yo digo la verdad, no me creen. Jesús no solo estaba hablando con ellos, Jesús nos está hablando a nosotros. Entonces la pregunta es: ¿estamos escuchando? Puede ser que estamos escuchando a otros consejeros por encima de Jesús. Y no hay problema de tener otros consejeros de trabajo, de familia, de amigos. Pero no son consejeros maravillosos como Jesús. Su consejo reina sobre todos los otros consejos. Su consejo corrige todos los otros consejos. Su consejo aprueba todos los otros consejos. Un consejo que encontramos sobre todo en la Biblia. No solo las palabras que habló, por eso que no me gusta mucho estas Biblias que tienen sus palabras en rojo. No tiene sentido a mí. Es toda la palabra de Dios, toda la Biblia es su palabra. Él es la palabra y así el autor de toda la Biblia, conjunto con el Padre y Espíritu Santo. Los peligros de otros consejeros pueden ser obvios. Por ejemplo, el profesor de la facultad que dice que tu fe es un disparate
y tener que concentrarte en cosas más importantes. Es obviamente un consejo malo, obviamente. Pero también pueden ser menos obvios y más sutiles. Las redes sociales nos aconsejan a publicarnos, a acumular seguidores, a buscar la aprobación de otros en vez de Dios. El ambiente de trabajo nos puede aconsejar vivir para el dinero y no para Dios. Aún cristianos que tratan de ganar un país para Cristo por medios políticos. Esos nos aconsejan que la ingeniería social es más eficaz que predicar el Evangelio. Todas estas cosas ponen al consejero terrenal por encima del consejero maravilloso de Cristo. Entonces, ¿en qué sentido Jesús es nuestro consejero maravilloso? Es un concepto mucho más grande que con quién voy a casar, o si debería comprar una casa, o si debería cambiar de trabajo. Es importante que reconozcamos que Dios no nos promete a nosotros que nos va a aconsejar por milagros, por señales, aún una puerta abierta. Obviamente puede, pero no promete. Por ejemplo, Dios una vez habló por un burro, pero no voy buscando burros para aprender de la voluntad de Dios. Dios sí nos promete hablar por el Mesías, por Cristo, por la palabra de Dios, el que tiene el espíritu de sabiduría y consejo. Entonces, si tengo complicaciones en el trabajo y no sé qué hacer, si debería cambiar de trabajo o no, absolutamente tengo que orar por consejo. Pero más que nada, tengo que orar enfocado en la palabra de Dios, escuchando con discernimiento los consejos de los demás, particularmente los maduros de la fe de la iglesia. Les doy unos ejemplos para terminar. El trabajo. Si mi trabajo se aprovecha de la gente para sacar plata, conseguir plata, la palabra de Dios me dice que no debería participar en este trabajo. Tengo que cambiar. Si tengo un jefe que exige horarios que significan que no puedo pasar tiempo con mi familia, si no puedo reunirme en la iglesia, la palabra de Dios me dice que debería cambiar, si es posible. Si mi trabajo es difícil porque no les caigo bien a mis compañeros, tengo que repensar si el problema es conmigo, si tengo que ver conmigo, con mi falta de amor. Si después de examinarme, hablar con otros sobre mi carácter, que sí, me parece que el problema es con ellos, bueno, puede ser que cambie de trabajo, o también que tengo que sufrir por hacer el bien, como dice la palabra de Dios. ¿Qué tal? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a vivir? Claro, deberíamos orar, pero tenemos que considerar las prioridades de Dios en la palabra de Dios, su consejo en la Biblia. Muy seguido tendemos a elegir lo que es cómodo. Pero si mi comodidad significa que vivo muy lejos de apoyo cristiano, si significa que gasto todo mi sueldo en alquiler para que no pueda dar a ministerios o a los que realmente necesitan la plata, si significa que tengo que trabajar más y no puedo ir a la iglesia los domingos, o no puedo desarrollar los vínculos con otros para compartir el Evangelio, tengo que repensarlo. Si tomo decisiones en consonancia con la palabra de Dios, voy a vivir un lugar, donde puedo servirlo bien, aunque sea menos cómodo.
Dios promete hablar por Cristo, por su palabra. Su consejo es vida, su consejo es libertad. Libertad de Satanás, de muerte, de pecado. A través de esta palabra, Jesús reina sobre el universo, sobre mi trabajo, sobre mi familia, sobre mis estudios, sobre mi jubilación. Reina sobre todo por su palabra. En su núcleo, esta palabra es el consejo. Este consejo es el Evangelio, la maravilla de Dios. Jesús nos está hablando a nosotros, pero tengo que preguntar si estamos escuchando. Oramos. Señor, muchas gracias por esta palabra, gracias que podemos ver Jesús como nuestro consejero maravilloso, que Él tiene la palabra de vida, de liberación. Ayúdanos a tomar decisiones que reflejan tu palabra, que reflejan tus prioridades, en el trabajo, en estudios, en la escuela, en el liceo, en jubilación, entre la familia, en la iglesia. Ayúdanos a tomar estas decisiones en una forma que refleja bien tus prioridades, tu consejo que vemos en el Evangelio y en la Biblia. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.